Vamos a trabajar con el tema padre alcohólico, historias personales. Yo era la única que sabía controlar a papá. Página 55-56 del libro de latín para los hijos de los alcohólicos. La primera vez que escuché la palabra alcohólico en relación con mi padre fue cuando cursaba el sexto grado. Antes de eso sabía que algo andaba mal, pero no podía precisar qué era. Fue un alivio el poder darle un nombre al problema, aunque malinterpretara el significado de esa palabra para mí. Eso significaba que papá bebía demasiado, que papá era injusto con mamá, que papá hacía esto y lo otro, y que el resto de nosotros éramos perfectos. Como el alcoholismo es una enfermedad progresiva, papá empeoró. Yo asumí muchas de las responsabilidades de mis padres en torno a mis hermanos. Me volví muy hábil en saber cómo controlar a mi padre. Sabía cuando tenía que escuchar sus sermones y cuándo desafiarlo para obtener lo que yo quería. Esta situación continuó hasta el verano de mi octavo grado, cuando mamá se enfermó gravemente y yo mandé a buscar a mi tía, la hermana de mi papá, para que la internaran en un hospital. Papá sufrió mucho en ese verano, pero lo único que yo veía era su comportamiento hacia nosotros, sus hijos, en especial hacia mí. Mis dos hermanos menores se fueron a la granja de mi tío y mi hermano pequeño se quedó con papá y conmigo. Estaba realmente orgullosa de la manera en que hice salir de la casa a los chicos, cargando sus maletas sin que papá nos viera, y empecé a actuar como la esposa de un alcohólico antes de que empezara a asistir a las reuniones de Alatín. Vaciaba la bebida, trataba de sacar las balas del rifle, chequeaba la correspondencia, me quedaba con los cheques antes de que él los viera. En fin, hacía de todo. Después de un tiempo mi hermano también se fue a la granja, pero yo me quedé en casa. Odiaba a mi padre, pero sabía cómo tratarlo. Me lo oponía, lo insultaba, lo trataba como si fuera un enemigo, en vez de tratarlo como mi padre que estaba sufriendo. Cuando mamá salió del hospital, hizo que internaran a papá. Mis hermanos regresaron de la granja y todo estuvo bien, hasta que mi papá regresó al hogar. Mi resentimiento no había disminuido y yo me decía, ¿con qué derecho mi padre me dice que tengo que hacer cuando yo prácticamente he criado a mis hermanos? Además estaba muy confundida con no consideraba que estuviera a la par de mis hermanos, pero tampoco tenía el papel de madre que yo me había adjudicado. Cuando papá salió del hospital, se suponía que todo iba a volver a la normalidad, excepto que nadie sabía que era normal. Creo que poco a poco me acostumbré a papá y aprendí a quererlo un poco y aún admirarlo, pero me sentía como si tuviera un volcán en mi interior, listo para entrar en erupción. Finalmente una noche tuve una seria discusión con mis padres. Un sacerdote me hizo ver que yo también había tocado fondo. Esa noche admití que no tenía el control sobre mis emociones y que mi vida se había vuelto ingobernable. Estaba enferma emocionalmente. Ahora sé que mi resentimiento era un factor importante en mi enfermedad. Si hubiera conocido a Latín
Entonces, cuando empecé la universidad, mi problema se agravó y fui a dar a un hospital psiquiátrico. Tuve que dejar la escuela. Papá vino por mí. Descubrí que los padres son algo esencial, aunque disten de ser perfectos. En los meses que transcurrieron descubrí que papá, debido a todo lo que había sufrido, era una persona muy comprensiva. Después de algún tiempo, las cosas empezaron a empeorar y me di cuenta que papá estaba bebiendo otra vez. Olvidé todo lo que había aprendido recientemente y recaí en mis viejos hábitos, excepto que en esta vez sentía terror, lo cual me provocaba una ira ciega. Tenía ganas de matar a papá, pero en vez de hacerlo, me fui de casa y volví a la escuela. Las exigencias de la escuela eran demasiado para mí y tuve que ir nuevamente al hospital, en donde un par de días odiaba a todo el mundo, incluida yo misma. Pero al poco tiempo de haber salido del hospital, decidí que estaba cansada de odiar y que a latín me podía ayudar a sacarme ese odio. Así que comencé a asistir a latín. Hasta aquí el trabajo con el tema padre alcohólico. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. ¿Cuál es la mejor sugerencia que me regala la filosofía hermosa de Alanón cuando se trata de convivir con un padre alcohólico? Mi poder superior solo es a mí a quien me corresponde tenerlo siempre presente en todas nuestras acciones, sentimientos y pensamientos. Con respecto a este tema, ¿qué es lo que no se me puede olvidar? Que el alcoholismo es una enfermedad progresiva, incurable, contagiosa, mortal y desconcertante. No tiene cura. No porque deje de beber llegó la cura. Beba o no beba, una vez declarado alcohólico, sigue siendo un enfermo. ¿Y qué es lo que regularmente se hace cuando al convivir con un padre alcohólico se trata? Antes de llegar a latín y aún estando en el programa de latín, controlar, manipular, menospreciar. Y retomando un poco esta pregunta anterior, a sentirnos cómo nos lleva estos viejos patrones de comportamiento. Adquirimos un sentido de responsabilidad por el alcohólico. Recordemos, nada de lo que yo haga o deje de hacer va a servir para que un alcohólico deje de beber. Solo si el alcohólico quiere parar de beber. Y esto nos produce impotencia, frustración, decepción, desilusión. Me lleva a sentirme víctima, a buscar culpables y a justificar. Después de la ayuda de mi poder superior, ¿cuál es una de las mejores sugerencias para tener bien presente la convivencia con un alcohólico? Los 12 pasos. En este caso vamos a resaltar los 3 primeros pasos. Primer paso, admitimos que somos incapaces de afrontar solos el alcohol, que mi vida se ha vuelto ingobernable. Segundo paso, llegamos a creer que un poder superior podría devolverme el sano juicio. Tercer paso, resolvimos entregar mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior, según nuestro propio entendimiento de él. ¿Qué virtudes, valores o dones puedo o debo de haber adquirido o tener presente en este tema? La aceptación, la comprensión, la compasión, la humildad. Recordemos que la humildad también significa pedir ayuda cuando la necesito. ¿Qué principios son fundamentales en la convivencia con un padre alcohólico? Desprendimiento emocional con amor, límites con amor, expectativas poco realistas, la oración de la serenidad, el padrinazgo y muchas reuniones de latín. ¿Qué lemas son de gran ayuda a recordar en este tema? Que empiece por mí, hazlo con calma, escucha y aprende, piensa, suelta las riendas y entrégueselas a Dios. Vámonos con esta reflexión. Escuchar otras historias a madres, padres, hijos, puede proporcionarnos un punto de vista más indulgente sobre mis propias luchas
y de toda mi familia. Hasta ahí el trabajo con el tema, convivir con un padre alcohólico. Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo porque a través de estos temas que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir de otra manera, más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias.